que son dignos de ser analizados. Como siempre les digo, pero por favor hagámoslo, aunque sea la última clase del año, cualquier cosa que no se entienda ahí, pregúntenme, muchachos. Esto es el espacio, ¿ya? Esto es el espacio, esta semana 27, no 25, 27. Bueno, en torno, muchachos y muchachas, a las propuestas de los candidatos presidenciales. Quisimos hacer una cosa distinta, ¿verdad? Con el colega Sebastián, ¿verdad? Para ver en qué medida esto nos puede contribuir a una toma de decisiones para las elecciones que se nos vienen. Ahí tenemos los candidatos. ¿Te parece? Porque increíblemente, contrario a lo que muchos se pudiera pensar, de repente todavía hay personas que preguntan a uno, ¿y qué candidatos van? Yo, de verdad que me ha tocado a veces responder preguntas. O, por ejemplo, determinado señor o señora, por ejemplo, la tradición, y dicen, profe, esto es candidato. Así, ¿ya? Uno piensa que son temas totalmente conocidos. Y la parte muchas veces no es así. O otra pregunta recurrente. Aparte de los presidenciales, ¿qué otra elección hay, por ejemplo? En este caso, el caso de Quillota, específicamente nuestra ciudad y el distrito, ¿verdad? Tenemos elecciones de diputados y de consejeros regionales. Bueno, ¿quiénes van a candidatos presidenciales? Bueno, Eduardo Artés, ¿verdad? De Unión Patriótica, ¿cierto? Él se define a sí mismo como de izquierda, digamos, es profesor primario, ha tenido importante contribución, ¿verdad?, al movimiento de izquierda, de luchas populares, ¿verdad?, y un hombre que tiene sus principios claros, ¿cierto?, y ahí no tranza, es un discurso bastante, aspectos duros, pero en otros aspectos congregador. Marco Enríquez Ominami, ¿cierto?, del PRO, él tiene la instancia de edad que Marco Enrique es hijo del famoso líder del MIR, Miguel Enríquez, muerto por agentes de la dictadura, ¿verdad?, el comienzo de esta, ¿cierto?, en una balacera con la DINA, muere Miguel Enríquez, sí, y después él fue hijastro primero, pero él se considera hijo de Carlos Ominami, que fue senador, ¿no es cierto?, por eso él acomodó su apellido, y es Marco Enríquez Ominami, del PRO. Lleva varias candidaturas a cuesta, Marco Enrique. La quinta, imagínate. Él fue diputado por esta zona, Marco Enrique, ¿ya? Esposo de la conocida animadora y periodista, ¿verdad?, Karen Dogenbailer. Yanna Proboste, a quien tuvo el gusto de conocer en persona, a Yanna Proboste, ella es egresada de la UPLA, profesora de Educación Física, ¿no es cierto? Ella es representante de la ex Concertación, es la candidata oficial del Partido Demócrata Cristiano, del Partido Radical, del Partido Socialista, ¿verdad? De lo que era la antigua Concertación, ¿cierto? José Antonio Caz, dirigente durante muchos años de la UDI, pero después por problemas dicen que personales más que otra cosa. José Antonio Caz se separa, digamos, de su partido de origen y forma un partido que, de acuerdo al mapa político, se situó más a la derecha incluso que la UDI. Ustedes dirán, pero ¿puede haber algo más a la derecha que la UDI? Sí, los republicanos. Defensor, ¿verdad?, más bien de una política tradicionalista, ¿verdad?, basada en respeto a la familia, propiedad, ¿verdad?, lo que era la derecha antigua. Por ejemplo, la derecha tradicional, lo que durante el tiempo de la Unidad Popular se llamó los momios, ¿no es cierto?, los momios, eran eso, personas que defendían, ¿verdad?, valores supuestamente para ellos, ¿verdad?, tradicionales de Chile, ¿no es cierto?, propiedad, tradición, familia, vida, muy cercano a los credos religiosos. De hecho, ustedes saben que el José Antonio Caz tiene un fuerte intención de voto en el mundo evangélico, por ejemplo, pese a que él es católico y católico practicante, es bastante curiosa la temática, José Antonio Caz. Bueno, Franco Parisi, el Partido de la Gente, un candidato bastante atípico, es como, fluctúa entre un populismo por una parte, un proyecto muy individual, ¿ya? Es segunda que se presenta, en otra oportunidad, ¿verdad? Fue interesante el fenómeno que marcó Franco Parisi, porque planteaba un perfil político distinto. Él siempre lo dijo muchas veces, ¿verdad?, no sentía casado con ninguna ideología, pero la verdad es que es como una derecha liberal, así, ¿eh? Una derecha liberal y cercana, con un guiño muy fuerte en el populismo, ¿ya? Después se dibujó un poco su figura, o bastante su figura, por algún tipo de problemática que tuvo Franco Parisi con una situación. Se descubrió, ¿verdad?, que en su currículum él señalaba que él había sido profesor en Harvard, cuando a lo más fue profesor informante, algo así. Nunca fue profesor titular de Harvard, por ejemplo. Él decía que sí lo fue, se juró que no. Otro tema, una denuncia de acoso, justamente de un estudiante allá en Estados Unidos, del cual
él declaró que había salido absolutamente absuelto, pero quedó siempre ese manto, ¿verdad?, de duda, como sucede lamentablemente, y también lo que está golpeando más fuertemente hoy día, ¿ya? Por eso llama la atención que su popularidad no ha bajado, digamos, el tema de su pensión alimenticia, ¿ya? Ustedes saben que Franco Parisi tiene una orden de arraigo, ¿verdad?, nacional, ¿verdad?, porque él tiene una millonaria deuda, ¿no es cierto?, con su pareja, ¿verdad?, por pensiones alimenticias atrasadas. Entonces se puede preguntar, bueno, ¿por qué entonces Franco Parisi sigue siendo candidato cuando hay un proceso judicial? ¿Ya? Entonces, da la sensación entonces que este tema todavía no está en la calidad de querella, porque un candidato querellado no puede ser candidato, ¿eh? Entonces estaría todavía en calidad previa, porque como el Crisel le dio el vamos. Bueno, Sebastián Sichel es el representante de la derecha orgánica, apoyado por Renovación Nacional, Evópoli y la UDI, ¿ya? Que en primaria, para sorpresa de muchos, ¿ya? Él se impuso, ¿verdad?, por sobre Joaquín Lavín, que era el candidato histórico de la derecha, ¿verdad? Briones, ¿cierto? Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda del presidente Sebastián Piñera, ¿verdad? Entonces, Briones, Lavín, Sichel, siempre se me olvidó uno. Y el de Relación Nacional, ¿verdad? Desbordes, gracias, Nico. Mario Desbordes, ¿verdad? Representante que en un tiempo, es verdad, esto es cierto, durante mucho tiempo, el partido más como democrático y como mejor evaluado de la derecha era Relación Nacional. Después, con tanta lucha interna que hubo, cuchillazos tal cual, no con navaja de verdad, sino que cuchillazos políticos, Renovación Nacional se vino a pique con su fuerza electoral, tanto así que por ahí se le llama, en vez de Renovación Nacional, se le dice burlonamente rendición nacional, que se habría rendido a los poderes más duros de la derecha. Pero ojo, Sichel, y esto hay un mérito dentro del contexto, su origen no es de derecha. Sichel, su origen más bien demócrata cristiano, y fue candidato por el Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad?, a diputado, elección que no ganó. Y ahí justamente se le levantó, ¿verdad?, un frente de crítica, porque habría recibido aportes no autorizados, ¿verdad?, de empresas, ¿ya? Él, por supuesto, se defiende como puede, ¿verdad? Y además que se pasan como, por así decirlo, el balón entre su comando de candidato a diputado. Esto fue el 2009, ojo, fue el 2009, ¿ya? Y el Partido Demócrata Cristiano, mutuamente, ¿verdad?, que fueron culpa. Ese tiempo, Sichel era demócrata cristiano, ¿ya? Y finalmente tenemos a Gabriel Boric, un personaje, ¿verdad?, de la izquierda no tradicional, como una izquierda renovada, así, no tan ideológico como, por ejemplo, puede ser el Partido Comunista o el propio Eduardo Artés. Él salta a la palestra primero como dirigente regional, allá en la zona de Magallanes, y como dirigente estudiantil gana la fecha, ¿verdad? Cuando el Partido Comunista arrasaba siempre en la elección de la FECH, aparece esta nueva lista de una izquierda distinta, regionalista, autónoma, no obsecuente a los partidos políticos, ¿verdad?, encabezada por Gabriel Boric, y gana Gabriel Boric. De ahí proviene con alguna atrizadora así, su amistad política con Giorgio Jackson, ¿verdad?, presentándose más bien como un hombre más bien depurado, no con los típicos vicios del político tradicional. Eso es una idea que Boric intenta plantear permanentemente, ya todavía las manos limpias, etcétera, no como los políticos tradicionales, ¿ya? El Frente Amplio. Huelga hasta decir que el Frente Amplio, lejos de ser un conglomerado estable, ha sufrido muchos cambios. De repente disputas personales muchas veces, y además que han aparecido otras fuerzas, Lista del Pueblo, por ejemplo, que de alguna manera se han como han disputado la clientela política del Frente Amplio. Yo dudo que cuando el Frente Amplio surge como referente, a ellos se les pasó por la mente esta Lista del Pueblo, por ejemplo. Que ellos, ¿verdad?, señalan que los dirigentes del Frente Amplio, ¿no es cierto?, no tienen el mismo extracto social ni la misma visión, ¿no es verdad?, que la Lista del Pueblo. Que ellos, la Lista del Pueblo, sí se asumen populares, ¿verdad?, más cercano al mundo indígena, más cercano al mundo ecologista. Justamente también la Lista Verde, que también en un momento dado militó, estuvo integrando un poco el Frente Amplio, pero después se separan del Frente Amplio, etc. Es bastante complejo la lógica que a ellos le indica. Antes de entrar en materia específica de cada candidato, ¿verdad?, acuérdense que cuando la Lista del Pueblo iba a
colocaron un candidato presidencial, dos se les cayeron. Ancalado, ¿verdad? Y Cuevas. Nosotros que están Cuevas y Ancalado, Daniel parece Ancalado, profesor este último, y también, pues, las razones, ninguna de las ha estado muy clara. ¿Por qué se caen las dos candidaturas de la lista del pueblo? ¿Te das cuenta? Por lucha interna, o son tan autonomistas, pero tan intrínsecamente autonomistas, ¿verdad?, que eso les lleva a tener problemas en el momento de generar alianzas. Y ustedes saben que en un país, ¿verdad?, la gobernabilidad es clave. Claro, porque un candidato llega con un grupo de fuerzas que lo apoyan. No puede al mes siguiente estas fuerzas dejar el gobierno. ¿Te das cuenta? Ha pasado en muchos años en Chile, como lo vemos en la República Parlamentaria un poco, ¿ya? Con la diferencia que en ese tiempo solamente eran de un sector los que ocupaban el poder, ¿ya? Eso a grandes rasgos un poco quiénes son los candidatos. Bueno, en esta presentación, ¿verdad?, vamos a hablar del tema de salud, educación, vivienda, el tema laboral y el tema de tributación, y para que sea más ordenada la exposición, lo vamos a hacer en torno a los candidatos, ¿ya? Reitero, muchachos, cualquier duda o aporte, incluso opinión, no ni siquiera duda, opinión lo que estoy hablando, pero por favor, siéntase en absoluta libertad para hacerla. Eso va a enriquecer, ¿verdad?, esta exposición, ¿ya? Acá prácticamente yo estoy exponiendo más que como profesor, como ciudadano. Tal vez la ventaja del más años de estos temas da un plus, pero la verdad es que acá mi opinión es tan válida como la de ustedes. Lo digo, no para caerles bien, sino que es la realidad, ¿ya? Bueno, mi colega Eduardo Artés, ¿no es cierto?, profesor primario, ¿verdad?, un hombre normalista, él se enorgullece, ¿no es cierto?, que él en su enseñanza media la sacó en nocturna, yo me acordé de nuestro colegio cuando él lo dijo, él sacó enseñanza media en una nocturna, ¿ya? Y bueno, su lema es a refundar Chile. Eduardo, de colega Artés, él señala que él de verdad, el único, lo dice, el único candidato de izquierda de verdad, ¿ya? Que todos los demás, directo o indirectamente, son burgueses, lo dice prácticamente. Incluso eso mismo se lo han enrostado a Boris, ¿ya? Que él sí que es de izquierda. No oculta sus simpatías por el modelo chavista, ¿verdad?, castrista y de Corea del Norte, ¿cierto? Defiende a ultranza, que son mentiras del capitalismo, ¿verdad?, y del imperialismo, lo que se dice de esos regímenes, ¿ya? ¿Qué plantea don Eduardo Artés en relación a la seguridad alimentaria, por ejemplo? Ya decir, producción de tema alimenticio, protección a las pymes, y aquí tiene esa como dicotomía. Por otra parte, Eduardo Artés pretende proteger a las pymes, y por otro lado, ¿verdad?, que el Estado participa como principal productor, ¿no es cierto? En cuanto a la propiedad, el Estado debe ser un coordinador entre lo público, lo privado y lo mixto. Y con respecto a lo privado, protección de la pequeña y mediana propiedad, ¿verdad? Pero Eduardo Artés, a pesar de las garantías que él intenta dar, él mantiene la opción como válida de la expropiación. ¿Ya? La expropiación en Chile es para muchos de muy mal recuerdo, ya que con un fin estatal, ¿no es cierto?, distinta propiedad privada con un fin social se la expropia. Hay dos tipos de expropiación. La expropiación, ¿no es cierto?, vía pago, en que el Estado fija un monto, un botón de muestra. Se han fijado esa tremenda obra, una obra grande, que se está haciendo para la entrada a Quillota por el Troncal, ¿verdad? Una doble vía, va a quedar espectacular. Eso implicó, sin duda, expropiar distintas propiedades, valga la redundancia. Ahí, pues el Santa Isabel, ¿no es cierto?, de Alberdi, hace ya, ¿no?, ¿verdad? La capilla se salvó, porque, bueno, tiene Santa Corte del Cielo, ¿verdad? Pero hubo varias importantes quintas que ya cortaban los árboles y por ahí iba a pasar el camino. Eso, por ejemplo, sería un ejemplo de expropiación legal, ¿ya? Ahora, ¿cuándo la expropiación es medio ilegal o arbitrario? Cuando al dueño o a los dueños, en un momento dado, se le cercena su derecho de propiedad y con un fin estatal menos coercitivo, es decir, medio a la fuerza, ¿verdad?, se le obliga a traspasar eso al Estado. Ahora, en el caso de Artés, el blanco que él señala, digamos, de expropiación sería la gran propiedad agrícola, lo que en otra época se llamó el latifundio. El latifundio tiene muy mal recuerdo en Chile, el latifundio. Tierra improductiva, el latifundio siempre se asoció, ¿verdad?, a clase social alta, excluyente, clasista. Entonces eso es lo que el colega Eduardo Artés quiere combatir, ¿ya? Ahora, en el plano ejemplo de independencia económica y política, ¿cierto? Él también plantea como es candidato en primera vuelta, está claro que en primera vuelta se puede plantear el programa sin maquillajes. O sea, lo que el hombre piensa, lo plantea.
Porque es primera vuelta, en segunda vuelta es distinto, asumiendo que Eduardo Ortiz puede pasar a segunda vuelta. Ya, él dice que expropiar a grandes grupos económicos, ¿verdad? Justamente sus riquezas, porque son malavidas. Estoy pensando en los grupos como Angelini, el grupo Vial, el grupo Lusic, ¿verdad? Grandes empresarios, ¿verdad? El grupo Delano, sí, pues, Delano, y su vinculación con el presidente de la República. ¿Sí? Acuérdense que el medio lío que está metido el presidente de la República, ¿verdad? Es fundamentalmente por su vinculación al grupo Delano, especialmente con el Pacharca ahí. Siempre voy a decir el nombre de este señor, se me olvida, bueno, es Delano, ¿ya? El tema Dominga, ¿no es cierto? Entonces, eso también es un punto que Eduardo Ortiz lo ve como algo, una amenaza. Los políticos de este sello, ¿verdad? Todos plantean prácticamente que debe haber un sistema económico planificado y centralizado. Y por ende, potenciar la industrialización. Chile fue un país industrial, ¿eh? La primera industrialización chilena, como lo vimos acá en este curso, es del tiempo de los gobiernos radicales, una fuerza electoral muy potente y muy positiva para Chile, fue el radicalismo. Ese radicalismo, ¿va? Después, por distintos motivos, unos valeros, otros tanto, ¿verdad? Ese modelo se agotó y la propuesta radical perdió un poco de fuerza, o bastante fuerza. Mucha clase media de ese tiempo, ¿verdad? Se identificaba con el Partido Radical, ¿no es cierto? El único partido en Chile que tuvo militantes de su partido 3 veces seguidas en el poder. Único. Bueno, después, ¿verdad? A mediano plazo, planes a mediano plazo, algunos puntos, por ejemplo, jornada laboral de 40 horas semanales, ¿no? Como obligatoria, asumo, ¿no? Porque la jornada laboral de 40 horas semanales por un empleador es como es lo que se da hoy día. Sepan que son 8 horas máximo diario con un empleador, ¿no es cierto? Y si trabajamos de lunes a viernes, son 40 horas. ¿Ya? Aquí interesante, sueldo mínimo de 600.000 pesos, sueldo mínimo. ¿A cómo está el sueldo mínimo actual? ¿Alguien sabe, muchachos? 337.500 pesos. 337.500 pesos, Master. Entonces, claro, ¿ves? Entonces, don Eduardo Ortiz propone, no, pues eso no puede ser. Tengo que enviar con eso, ¿ya? O una familia, por ejemplo. Supongamos en una casa trabaja una persona. Se puede decir, sí, pero que es el sueldo mínimo, de ahí para arriba. Ya, pero también, mientras más alto sea el mínimo, mejor. ¿Ya? Mejor. Bueno. Después, por ejemplo, en el plano económico, ¿verdad? El tema impositivo, es decir, impuestos, él llama a disminuir el IVA progresivamente, disminuir la carga impositiva de la población, aumentar la carga a los grandes grupos. O sea, Eduardo Ortiz dice que la gente, el ciudadano a pie, ¿verdad?, debe pagar menos impuestos, ¿ya? Pero aumentar los impuestos a los grandes grupos empresariales, ¿no es cierto? También, de alguna forma, a las pymes, Y ahí, claro, se podría a lo mejor haber una pequeña inconsistencia, porque si un candidato que se declare estatista, como es Eduardo Ortiz, cabría preguntarse qué tan sincero es a la larga su propuesta de proteger las pymes. La verdad es que a mí me causa un poco de duda, pero él lo plantea así, ¿ya? Salario a los funcionarios máximo de 4 sueldos mínimos. O sea, para don Eduardo Ortiz, ¿verdad?, que un funcionario estatal, ¿no es cierto?, gane a lo sumo 4 sueldos mínimos. Estamos hablando de 600.000 que propone, sería 424, 2.400.000 pesos. Más o menos, ¿cuánto gana hoy día un presidente de la República? APP. 9 millones, ¿no es cierto? 9 millones. Con viáticos y esas cosas se redondea como en 12, ¿ya? Fíjense que igual Chile no es de los países más altos, ¿ah? Que gana su presidente. En el fondo, un presidente de la República gana un poco más que un senador. Lo que se discute es por qué un presidente de la República, que lo ha sido, después tiene una renta vitalicia. Sí, sépanlo, una renta vitalicia. Y eso es un derecho que todo el presidente tiene, según la Constitución saliente. A lo mejor esta es la oportunidad de quitar eso. ¿Se dan cuenta? Claro, a ver, el tema de la renta vitalicia es antiguo en todo caso, es mucho más allá que régimen de Pinochet, etc. Data de fines del siglo XIX. Y se dice que eso surgió una anécdota curiosa que habla muy bien de ese tiempo. Yo le pasé les conté eso por tener historia. Cuando Aníbal Pinto deja la presidencia de la República, ¿verdad? Y no tenía casa. No tenía casa. Sus amigos le regalaron una. Bueno, entonces ahí se dijo que él había asumido la presidencia de la República, ¿verdad? Se le pagaron un sueldo de por vida. En ese tiempo la esperanza de vida era mucho menor, por lo tanto, pero hoy día no.
Se imagina un presidente relativamente joven, una presidenta relativamente joven, ¿verdad? Ya deja el cargo a los 60 años, por ejemplo. El Estado de Chile, mínimo durante unos 20 o 25 años, va a tener que pagarle una renta alta, porque ese sueldo vitalicio es alto. Bueno, Eduardo Ortez, ¿verdad? Propone, ¿cierto?, entre otras cosas, eliminar eso, lo cual es bastante sensato en todo caso, ¿ya? Bueno, con respecto a lo social, ¿verdad? El trabajo, protección del trabajador, capacitar al trabajador, la salud, reformar todos los sistemas de salud. Sepa que en Chile, ya, eso también es importante aclararlo, ¿no? Este instante, la ley actual, uno sí o sí tiene que estar en la AFP. Ya no hay otra manera, excepto, por ejemplo, las Fuerzas Armadas que están en cajas distintas, ya una otra caja que quedó, pero son las mínimas, ferrocarriles, por ejemplo, en un momento dado. El resto de los trabajadores chilenos, toda AFP, ¿ya? Uno ahí jubila por edad, 65 los hombres, 60 las mujeres, ya no por año de servicio. Bueno, ya, pero el sistema de salud es mixto, ya, la gran mayoría, ¿verdad?, está en FONASA, Fondo Nacional de Salud, es público. Ese tiene un criterio solidario, ya, a ti te descuentan menos mientras menos ingresos tengas, ya, te descuentan más mientras más ingresos tengas. Ese es el sistema de FONASA, ya, está dividido en grupos A, B, C. De hecho, hay un grupo vulnerable extremo de la población que por el sistema de FONASA no paga nada por salud, cero, ya. Bueno, también se discute si eso es válido aplicárselo a los jubilados, que a los jubilados también se le descuenta un porcentaje por salud. Yo me acuerdo acá en la zona, después parece que no hablo más del tema, pero el senador Chaguán siempre hablaba del 7%, incluso hasta lo mostraba, colocar una hoja 7%. Bueno, quitarle el 7% a salud, ¿verdad? Entonces, claro, porque las personas jubiladas durante toda su vida pagaron el porcentaje de salud. Entonces, ¿por qué de su jubilación seguirle descontando cuando ellos ya pagaron, cuando eran activos? Ya, entonces es un tema tan importante. Ahí, ¿verdad?, en los sistemas de salud que es privado, de la ISAPRE, ¿no es cierto? Que son instituciones privadas de salud, en donde es al revés. Tú, mientras mejor cotices, sueldos más altos, ¿verdad?, por condiciones más altas, tienes acceso a un mejor plan de salud, la ISAPRES, ¿ya? También hay convenios colectivos bastante buenos en algunos casos, ¿eh? Pero siempre el principal dato o ámbito de queja contra la ISAPRE, ¿no es cierto?, es que es lucro. Ahí sí que ahí está hablando de lucro, ahí nadie lo puede disfrazar, digamos. La ISAPRE es un negocio, y bueno, es buenísimo, ¿sí? Profesor, y lo peor es para las mujeres, sobre todo las mujeres en edad fértil. Ese es el peor negocio. Claro. Para las mujeres sí, porque bueno, yo le doy un ejemplo, por ejemplo, mi hija, yo siempre he cotizado en FONASA, ¿ya? Pero ella tuvo que cotizar sin útero para poder pagar un plan que la cubriera más o menos bien, pero ¿ya? Corría el riesgo que si llegaba a quedar embarazada no la cubría, porque claro, pagaba sin útero para poder tener un plan más o menos bueno. No sé, pero es discriminatorio en ese sentido. Cuando se declaró su hija sin útero, pero le pidió algunos documentos, ¿no? Es que se trata de que sin útero significa que, por ejemplo, si ella llega a quedar embarazada, no le cubría nada, absolutamente nada. Ya, perfecto. Le cubría todo lo que era enfermedades, todo el resto, pero nada. Ya. O sea, no necesariamente tiene que ser sin útero en forma física, sino que es como un concepto dentro de ISAPRE. Exactamente, para que no cubrir nada lo que tenga que ver con embarazo. Correcto. Queda embarazada y 0 pesos la ISAPRE. Cero para ella. En ese sentido no habría tenido cobertura en salud. Correcto. Bueno, eso que te está diciendo, señora, ¿quién me habló? Señora Iris. Nunca le identificó la voz, señora Iris, disculpe. Hasta última vez tampoco le identificó la voz. Gracias por el aporte. Es que eso, lo que usted está diciendo, es uno de los temas que la diferente lucha de género pretende terminar. ¿Ya? Porque eso, por ejemplo, usted está viendo, lo ve su hija, pero no lo sufre directamente su yerno, lo sufre indirectamente, ¿no es cierto? Por ser su esposo, el miembro de la familia, digamos, indirectamente. Pero quien sufre eso es la mujer. Claro, es la mujer. ¿Ya? Otra cosa que también se discute es que si tú, por ejemplo, estás en el ISAPRE, ya, sufres una enfermedad catastrófica, no te puedes cambiar, pues. El ISAPRE te puede echar, ¿ah? Antes se podían, pero hoy día no, por ley no pueden, ¿ya? Pero hoy día yo no me puedo cambiar el ISAPRE, porque el ISAPRE, ¿verdad? Uno tiene que, a las 8 ISAPRE, ¿no es cierto? Tiene que crear preexistencia, ¿no es cierto?
y ahí el ISAPRE tiene el derecho a no aceptarte. ¿Te das cuenta? El ISAPRE que tú estás, te tiene que bancar. Ahí jodieron, digamos. Pero tú no te puedes cambiar al ISAPRE libremente. Entonces ahí también se vulnera el derecho de la libertad social. O sea, si tanto se pregonó, ¿verdad?, desde el liberalismo, ¿verdad?, que uno tiene libertad para elegir, acá no tiene libertad para elegir. No. ¿Por qué? Porque si se cambia de ISAPRE, teniendo una enfermedad preexistente, ya, te cuento algo mío. Yo tengo una malla química en el corazón, ¿ya? En el 2010 yo sufrí un infarto. Agudo al miocardio, imagínense. Todo mal. Bueno, yo estoy en FONASA, pero si yo estoy en ISAPRE, y ahí eso me pasa estando en ISAPRE, bien, me quedo ahí, no hay ningún problema. Pero de querer cambiarme ninguna enfermedad, ninguna ISAPRE, perdón, me aceptaría con ese cuadro, ¿ya? En el 2010 tuve infarto agudo al miocardio, ¿verdad? Y más encima me pusieron una angioplastía en el corazón. Tengo el corazón parte del cubierto por una malla química. ¿Cómo la ven? Eso en el sistema ISAPRE es incambiable. No podría cambiarme de ISAPRE, ¿ya? Debo reconocer que en mi hospitalización en esa oportunidad, el ISAPRE, entre comillas, se portó bien. No dice se portó bien el ISAPRE. No, ¿por qué no se portó bien el ISAPRE? El ISAPRE cumplió con su contrato nomás, ¿ya? Tuve varios días en la UCI, más en sala normal, digamos, y la ISAPRE de verdad cubrió un importante porcentaje, digamos, ¿eh? Pero bueno, porque estaban los recursos. Y siempre uno se pregunta si no se estaban los recursos. Entonces, ese es un tema que cualquier candidato tiene que entrar, ¿verdad?, a dar con un sistema concreto, de que la salud, la protección de la salud no dependa del dinero que uno tenga. O sea, el que lo tiene se muere, ¿no? Es que así de simple. ¿Ves? Entonces, ese es el punto, ¿eh? Bueno, y finalmente, en lo de Eduardo Artés, ¿ya? Educación, ¿verdad? Pues son por el Estado central, expropiaciones de instalaciones, aumentar el sistema, ¿ya? Él dice, ¿no es cierto?, aumentar una mayor cantidad de instrumentos educacionales, ¿no es cierto? Más a las cunas, más jardines infantiles, ¿ya? Y en fondo más Estado. Es un tema que en Eduardo Ortega es muy importante. Aquí me voy a permitir un poco saltarme para después volver, ¿verdad?, a don Franco, a don Sebastián por el momento, a doña Yasna, y quiero hablar de el candidato, exacto, el candidato Boric, ¿ya? ¿Por qué me salto a Boric? Porque a don Eduardo Ortiz, el más cercano, don Gabriel, que está ahí presente, ¿no es cierto? Gabriel Boric, a Pro Dignidad. En el fondo es la alianza, ¿no es cierto?, estratégica entre el Frente Amplio, más el Partido Comunista y otros sectores también de izquierda, ¿ya? Sectores de izquierda, por ejemplo, grupos socialistas, ¿verdad?, que se descolgaron. Oficialmente el Partido Socialista apoya a Yana Proboste. Ya, por ejemplo, en sentido de el rubro trabajo y pensiones. El rubro trabajo, fortalecer el derecho a huelga, ¿ya? Reducción de la jornada laboral a 40 horas. Ahí concuerda plenamente con Artés. Restringir la subcontratación, ¿ya? Es decir, cuando, por ejemplo, ya una empresa, ¿ya?, que sus servicios internos no los contrata por sí misma, sino que contrata a otra persona que cumple con esos servicios al interior de la empresa. El Banco Estado lo hace así, la minería lo hace así, los famosos subcontratistas. ¿Ya? ¿Por qué se pretende reducir? ¿Sí? El hospital igual. ¿El hospital también? Cuénteme. También, sí, sí, yo pertenezco a una empresa externa. Ya. Y así como yo, hay incluso hay TENS también, que también pertenecen a empresas externas. Ya. Hay varios servicios que pertenecemos a empresas externas. O sea, bueno, digamos, yo estoy en alimentación y hay una parte que es, digamos, del hospital, y nosotros la otra parte que somos empresas externas. Y tenemos o sea, digamos, nosotros hay muchos beneficios que no tenemos que el resto sí lo tiene. Ah, perfecto. Entonces es una diferencia bastante grande. Hay una brecha bien grande. Pues, por ejemplo, no sé, pues ellos tienen permiso, ¿cómo le llaman estos? Que le dan administrativo. ¿Ya? Un permiso al año, que nosotros no lo tenemos. Ellos tienen, ¿cómo se llama? Ellos tienen una plata que le dan por las vacaciones, tienen bono cada 3 meses,
y tienen cobertura ahí en salud, nosotros pagamos todo, estando ahí mismo, nosotros pagamos todo. Ya. Entonces, es como se ve mucha la diferencia, Perfecto. estando ahí mismo. Ya. ¿En cuántos sueldos, por ejemplo, la escala? No, en sueldo no es tanta la diferencia. No es tanto, ya. No. Ya. Pero sí en beneficio. En beneficio. Claro, por ejemplo. ¿Estabilidad laboral, por ejemplo? Mire, eso es lo otro, porque a nosotros lo hacen, no sé, la empresa puede hacer los contratos por 3 meses, por 6 meses, o de repente lo ha hecho así, por decirle, ya, vamos a tener, ¿cómo se llama esta? Que es uno más estable. ¿Estabilidad laboral, sí? Indefinido. ¿Ya? Pero después dice, no, es que ¿saben qué? Ya hasta aquí no vamos a llegar porque resulta que vamos a ir a licitación. Así que ya hasta esta fecha aquí los despedimos. Entonces estamos todo el rato, nos están despidiendo. Entonces tenemos una continuidad laboral porque seguimos con ellos. Pero por decir lo que a veces siempre hablamos, que si vamos a ir a pedir un crédito o algo, no, porque no tenemos continuidad, porque estamos despedidos y nos vuelven. Aparte que la empresa que nos toma a nosotros tiene dos, tiene Servio Integral y no me acuerdo cómo es la otra, con Servio. Entonces a veces los ponen una y a veces los ponen otra. Entonces no tenemos una continuidad laboral. O sea, nosotros sabemos porque nuestra jefa nos protege harto en ese sentido de que nos tiene ahí, pero que tenemos en ese sentido, pero nos están todo el tiempo, ¿me entiendes? Despidiendo, nos vuelven a hacer el contrato y así. Ya. Entonces, esa subcontratación de repente también es bastante mala. Por eso, ahí justamente por las razones que usted describe, cosa que le agradezco, ¿verdad? Especialmente a algunos candidatos, entre ellos Gabriel Boli, ¿verdad? Ahí no dice eliminar, pero sí restringirla. O por último, ponerle más reglas, más requisitos. Que sea más igualitaria. Más igualitario, ¿ah? Más igualitario. Porque nosotros decimos, ¿por qué si trabajamos lo mismo? ¿Por qué nosotros no tenemos derecho? Claro. Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos lo mismo que ellos. ¿Y por qué nosotros no tenemos derecho a tener un día administrativo? Si trabajamos lo mismo. Entonces, nosotros si pedimos un día de permiso, que yo voy al doctor o que voy a hacer lo que sea, es sin goce de sueldo. Mire, o sea, en el fondo ustedes cuentan. Claro. Entonces, ahí uno ve las diferencias. Correcto. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas mejorables, ¿ya? Esto ya es un tema de arrastre, ya más que muchas veces, como usted lo describe, los trabajadores y las trabajadoras de los subcontratistas, ¿verdad? De repente hay lagunas previsionales, de repente malos tratos laborales, ¿cierto? Lo que usted dice, la misma inestabilidad muchas veces, o por ejemplo, para evitarse indemnizaciones altas, los subcontratistas u otras empresas, máximo tienen 2 años las personas, aunque lo hagan muy bien en su trabajo, lo echan igual porque si se prolonga una persona en una empresa, pasa indefinido y ahí está sujeto a mayor indemnización, ¿no es cierto?, etcétera. Hay una serie de cosas, prácticas antilaborales que no ayudan, al contrario, va generando, y como usted dice, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la comparación, ¿ya? Los trabajadores de planta tienen todos estos beneficios, los trabajadores de subcontratistas no, o menos. ¿Ya? Entonces eso, porque es algo humano, puede incidir, ¿no es cierto?, a lo mejor también en una baja productividad del servicio, que es lógico, si uno es persona. Entonces se dando cuenta, yo también me saco la mugre, igual que mi compañero, ¿ya? Y yo tengo menos beneficios. Y claro, uno puede apelar a la vocación, al compromiso, está bien, si eso es importante, ser profesional, por el solo hecho de ser buen profesional, pero por otra parte que haya una retribución, hacerlo. ¿Ya? Porque si no, ¿verdad? Sería bueno, bonito, barato. O sea, exigir todo, ¿verdad? Y pagar poco. O sea, no hay nadie que racista, ¿ya? Bueno, también otra cosa que plantea don Gabriel es garantizar el derecho al finiquito en toda causal de despido. Hay causales de despido que ¿sabía usted que no hay derecho a finiquito? ¿Ya? La mayoría sí, pero igual que no. Antaño, por ejemplo, se decía que si uno faltaba 3 lunes seguidos al trabajo, para afuera sin finiquito, sin derecho a indemnización, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí sería todo el tema. Sí, algunas empresas primero fue acuerdos privados primero y después se hizo como norma en algunos casos, que si tú renunciabas como un acuerdo con el empleador, igual tenías derecho a indemnización o convenida, porque antaño renunciar a un trabajo, no te iba a decir nada, como no se trabajaba un día ahí. ¿Ya? Hoy día se da los espacios para que un funcionario, ¿verdad?, en acuerdo con su empleador pueda renunciar
y recibir también parte de indemnización. Fíjense que en ese aspecto, gremios de profesores fueron los pioneros, ¿eh? Aquí en la zona, por ejemplo, que el primero que escuché ese tema de renuncio con indemnización fueron los colegas del Diego Echeverría. El primer grupo de trabajadores y trabajadoras, ¿verdad?, que lograron que les reconocieran eso. Que tú puedas renunciar, ¿no es cierto?, y que de todas formas te paguen una indemnización. Ya tengo entendido que días más generales. Bueno, las pensiones, sistema universal único, financiada, ¿verdad?, por el Estado puede ser empleador también, y también por el trabajador. El sistema universal único con representación de los trabajadores, pensión básica universal para quienes no pudieron cotizar, ¿ya? Claro, porque en este instante, por ejemplo, el trabajador independiente tiene derecho a jubilación siempre y cuando él se autocotice. Ustedes saben eso. Uno se puede pagar a sí mismo en la cotización. Algunas otras personas yo he visto que encargan, ¿verdad?, a un conocido que le haga un contrato ficticio, así. Sí, esto se usa mucho. Entonces, la misma persona se paga sus cotizaciones para después tener derecho a jubilación. Y a salud. Y a salud, eso también es importante. Claro, porque si tú no estás contratado, no tienes el sistema, no te puedes meter a FONASA, por ejemplo. Ya. Perfecto, pero es que no todos están en posibilidad de hacer eso. Claro, porque de repente, por ejemplo, tú has tenido tus mismos deudas previsionales o deudas de salud, ¿te das cuenta? Entonces, el trabajador ocasional, la vendedora ambulante, o la persona que presta servicios biohonorarios, por ejemplo, por retención del 10%, todo ese tema, ¿ya? Entonces requiere eso una disciplina de pago que no, y ojo, porque la gente no paga porque es sinvergüenza. Puede que sí, pasa también, pero muchas veces eso no va al día porque lo que pasó en pandemia, ¿no? ¿Cuántos servicios se pararon por el temita? ¿Ya? Y generaron, ¿verdad?, mora en las condiciones previsionales. ¿Ve? Entonces, no es todo achacable a la mala actitud de una persona, que puede pasar en un momento dado, pero también otros factores, muchachos. Y eso es así, no, ¿verdad? Bueno, también otro elemento importante con respecto a la vivienda y el territorio, ¿ya? Enfatizar la función social del suelo, sostenibilidad ambiental, base para la vida en sociedad, para tener un buen vivir en un territorio digno, ¿cierto? Dar énfasis a los gobiernos regionales, entregar autonomía en la toma de decisiones, crear una empresa pública de materiales para la construcción. Interesante, crear una empresa pública de materiales para la construcción. Claro, porque cuando viene una catástrofe, como un terremoto, un tsunami, etcétera, a veces, increíble, se especula con eso. No sé si ustedes se dieron cuenta, parece que lo dije que se pasaba, ¿verdad? Disculpen si me repito. Todo el tema construcción, mejoría de las casas, por ejemplo, el tema de los 10% se fue a las nubes. Tú vas a Home Center, tú vas a Lisi, encuentras muchas cosas más caras. Y señala que una de las causales de eso es el tema de los 10%. Porque se llegó a las cuentas, ¿verdad?, que había más plata en el mercado, porque había más plata en el mercado por el tema de los 10%, ¿verdad? Y ahí mucha gente se empezó, se pusieron del pánico y las cosas subieron. Un maestro me decía otra vez que ya un conocido de él lo estaba buscando para poder cambiar la cerámica de la cocina, ¿ya? Pasar de baldosa a cerámica. Y hoy en día, de repente, el metro cuadrado de cerámica, en cuanto a material, con mano de obra, con todo, está mucho más caro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, las cosas que se arguye es que al haber más circulante en el tema por otra cosa, por los 10%, ¿verdad? Fue como el pretexto para subir las cosas. Si es así, es una inmoralidad del puerto de un buque. Claro, tal cual, yo lo digo súper responsablemente, eso es inmoral, hacer eso. Pues, porque hay más plata, digamos, ¿ya? Pero fue en base a una emergencia. Ahora, y ahí como que me distancio un poco. Tanto 10%, creo yo que a la larga, ¿verdad?, produce una ola inflacionaria que puede ser muy peligrosa, muchachos. Y no esperemos que, de verdad se los digo, no esperemos que a futuro todas esas pensiones malas que van a quedar por el tema de los retiros, ¿verdad?, el Estado nos va a aportar, nos va a dar una pensión digna, ¿ya? En Chile nunca ha sido así. Ninguna pensión estatal, por ejemplo, tal cual, es buena o es muy alta. Y en los otros países del mundo, ¿verdad?, tampoco lo ha sido. Entonces, es complicado el asunto, ¿no? No es tan simple, por ejemplo, es mi plata, me la gasto. Porque es mía, me la gasto. Ojo, sí, pero
Ya, está bien. Desde ese punto de vista, entonces, dilapidemos todos los ahorros que tenemos todos porque es de uno. Y me los gasto porque es mío, ¿ya? En mi casa me la vendo cuando quiero porque es mía. Entonces, esos argumentos son menos débiles a la larga, mucho, desde el punto de vista macroeconómico, ¿ya? Bueno, Boris, ¿no es cierto?, plantea que, por ejemplo, enfatizar la función social del suelo, base para la vida en sociedad, ¿ya? Este tema, por ejemplo, de que el Estado pueda disponer del suelo de acuerdo a una visión amplia, holística, solidaria, no solamente de mercado. La sostenibilidad ambiental, para tener un buen vivir en un territorio digno, ¿ya? Libre de contaminación, ¿verdad? Con respeto a los recursos naturales, usando energías limpias. Eso también es una idea fuerza de don Gabriel Boric. Otra, énfasis a los gobiernos regionales, entregar autonomía en la toma de decisiones, ¿ya? También, ¿verdad?, establecer un banco de suelo ahí. ¿Saber qué terrenos públicos están disponibles? Y el tema de la toma de decisiones, cooperación regional para la vivienda y el territorio. Esto de alguna forma, bueno, existe. A lo mejor en el programa de Boris, ¿verdad?, sería eso, darle mayor autonomía. Porque la CTM de vivienda un poco cumple esa función. Un poco cumple la función de la cooperación regional de la vivienda y el territorio. Lo que pasa es que la CTM de vivienda aún está muy ligada al ministerio. Entonces ahí no es muy descentralizado. Crear una empresa pública, ya lo dije, de materia de la construcción. En materia de educación, aquí hay cosas bastante interesantes. Por ejemplo, construir un modelo educativo con enfoque de derechos, integral y transformador y humanizador. Ya, eso, ¿cómo llevarlo a cabo? Sería interesante preguntárselo a don Gabriel. Mire, va a construir un enfoque educativo, excelente, con derechos, integral, transformador y humanizador. Yo creo que es bastante difícil discutir eso, ¿ya? ¿Quién se va a negar, verdad, que la educación sea más transformadora, humana, integral, verdad, basándose en los derechos? Tal vez yo, a lo mejor, en mi mirada de hombre ya de 53 años, ¿verdad?, también yo le agregaría enseñanza o educación en los deberes, ¿ya? Que es como siempre lo que me falta realmente en algunos discursos actuales. Terminar con el CIMSE, muchachos, se lo digo como profe. La verdad es que el CIMSE es bastante poco, ¿no? La utilidad que tiene, un gasto tremendo, discrimina a los colegios. Sí, discrimina. Ya, por último, porque también yo por último estoy de acuerdo con la PDT o PTU, como se quiera llamar, ¿no es cierto? Pero por último es el ingreso a la universidad. En cambio, el CIMSE, ya se dijo, ¿verdad?, que el CIMSE para medir la calidad y la equidad de la enseñanza, ¿no es cierto? Para que los colegios pudieran optar a nuevos programas, por ejemplo, un programa ¿no es cierto?, de integración educacional, ¿verdad?, un PIE. Hay indicadores como el CIMSE que ayudan, ¿verdad?, a eso. Pero en la práctica el CIMSE, ¿no es cierto?, prácticamente es como una credencial entre colegios y se toma casi hasta como una competencia. Yo tiempo atrás trabajaba en un colegio en que pobre que profesora de cuarto básico, de sexto, de octavo, de segundo medio, a su curso no fuera para el CIMSE. Era causal de despido prácticamente. Entonces ahí ya no es una prueba para tomar decisiones coherentes en base a la calidad de educación. En el fondo es un marketing del colegial. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es donde viene el tema, se desnaturaliza el tema del CIMSE. Ahora, ¿qué tal si un colegio, por ejemplo, logra un buen CIMSE en base a un entrenamiento para el CIMSE? ¿Se entiende? Es como también algo irreal, porque claro, les va bien el CIMSE porque estuvieron todo el año haciendo facsímiles del CIMSE. ¿Ven? Entonces ahí uno puede echar dos claramente, bueno, ¿esa es de verdad una mejor calidad de educación? O simplemente los chicos en el año aprendieron las destrezas para contestar el CIMSE. El instrumento en sí mismo. Siempre se ha discutido eso. ¿Eh? Pero bueno, el CIMSE está todavía y una herramienta que lo es cierto que es fundamental. Nosotros como colegio no lo vivimos el CIMSE, ¿verdad? Es capaz que no lo da, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero muchos de ustedes ven sus hijos y nietos, ¿ya? Es tema, o otro que sería una práctica, pero impresentable, que ha pasado lamentablemente, niñitos que pueden de repente por alguna situación diferencial o alguna problemática, ¿cierto?, cognitiva, etcétera, lo que llamamos un trastorno de aprendizaje, veladamente se le dice que no vaya ese día a dar la prueba. Es hasta un delito, hacer eso es un delito, sepan. Pero te lo pueden plantear de manera indirecta, nada por escrito, de una sugerencia, ¿no es cierto? Mire, pucha, tío, si, mamita, si nosotros dependemos, somos un colegio modesto,
si uno baja el Simpson, ¿qué tal si mañana su hijo no viene? Pero, etcétera. Eso, si se comprueba, es una tremenda falta al colegio. Rellenan el delito. Entonces, conclusión de eso. Entonces, ¿qué es lo que genera esas prácticas inadecuadas en torno al CIMSE? El CIMSE. Obvio, no hay punto de vista. ¿Ya? Es discorde. Bueno, actualizar el currículum. También siempre se ha señalado. ¿Eh? Ha habido distintas, en todo caso, innovaciones. Yo llevo en esto del año 91. Me he pasado por varias propuestas curriculares. Y la verdad es que la actual está bastante tirante en todo caso. De verdad se los digo, no, si no todo es malo, no todo es malo. Yo me acuerdo, muchas materias de mi inicio como profesor se han sacado. Yo cuando empecé a hacer clases en el año 91 todavía, en el programa de Historia y Geografía, por ejemplo, había mucho conflicto bélico. Yo me acuerdo en mi inicio haber pasado la Guerra del Pacífico, por ejemplo, campaña por campaña, las batallas, los balas, es interesante igual a veces, pero bien alejado de la propuesta actual de Estado. La guerra es una desgracia, una tragedia. No la podemos plantear como algo deseable. Sobre todo en espacios de integración latinoamericana, por ejemplo, en donde muchas veces pasar en detalle esos conflictos, ¿verdad? Puede exacerbar, incluso hasta provocar rivalidad, incluso dentro de la sala de clase, con nuestros hermanos extranjeros, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Pero yo me acuerdo del pasado, en mi inicio, prácticamente historia de Chile, por ejemplo, muy bélica. La guerra de independencia, con su... describíamos las batallas, porque eso uno se acuerda. ¿Se acuerdan mejor ustedes, mejor cercano a mi generación? En la Pacha Vieja, me acuerdo, no sé, pues, el Roble, el Quilo, Membrillar, todavía me acuerdo algo. ¿Ya? Rancagua, Pacha Nueva, Maipú y así. El Día Rotos Chileno, Batalla de Yungay, el himno de Yungay. Todo eso era bélico y eso se ha ido cambiando. Entonces, el aporte de muchos candidatos, entre ellos Gabriel Boric, era ¿cierto?, entregar una visión más bien humanista, ¿ya?, integradora, ¿ya?, con respeto a la diversidad y también a nuestra identidad como país. Es bastante ambicioso, digamos, el nuevo enfoque, ¿ya? Bueno, hay algunas cosas que tienen que ver más con el mundo nuestro docente, trayectoria escolar, un apoyo a eso, el perfeccionamiento, profesores más capacitados están en mejores condiciones de atender a sus hijos, por ejemplo, ¿ya? El tema del sueldo que hablábamos delante, en algunos rubros es clave, entre ellos la educación, Países europeos, por ejemplo, el sueldo de todo el mundo docente nos triplica, nos cuadruplica. Claro, ¿por qué? Porque en el presupuesto, por ejemplo, de Italia, pongamos en un país, se gasta, no sé, por el 30 hasta el 40% de educación, un poco menos, ya que en Chile, ¿verdad?, el 4 o el 5%. Entonces, claro, con esa tremenda diferencia de presupuesto, ¿verdad?, del erario público, obviamente se hace mucho más allá. Ya. Entonces, en mi afán de hablar un poquito de todo, quisiera ahora hablar algo también de este candidato que representa un sector importante de la sociedad chilena, que es Sebastián Sichel, con todos los rajuñados que últimamente ha salido. ¿Ya? A ver, y ya me pregunta también. Por último, insisto, le vamos a llegar a algún tipo de reforzamiento, pero está bastante amigable para que ustedes lo puedan leer. Ya, Sebastián Sichel, ¿no es cierto? Él, como dije antes, proviene de un origen demócrata cristiano, ¿verdad, Sebastián? Y del gobierno de Piñera II, o sea, este gobierno, ha cumplido altos cargos, ministro de Economía, presidente del Banco Estado, ¿verdad? El que haya ocupado altos cargos tiene un anverso y un reverso. El anverso es que te puede acreditar experticia, ¿cierto? Claro, puede acreditar experticia, un ministro de Estado, presidente del Banco Estado, ¿verdad? Lejos del banco más importante del país, después del Banco Central, ¿ya? El Banco Estado. Incluso para muchos el Banco Estado es tanto más importante que el Central, porque el Banco Central no es un banco en sí mismo, sino que es más bien una institución financiera, de política financiera, más que un banco como nosotros entendemos banco. Bueno, Sichel fue presidente del Banco Estado, ¿ya? Tal vez no por un tiempo muy largo en todo caso, ¿eh? Entonces él decía, ¿verdad?, mantener el FUGAPE, Fondo de Garantía a Pequeños Empresarios, elevar presupuestos para programas pro emprendimiento, créditos FOSIS, créditos Corfo, ¿ya? Potenciar el desarrollo de pymes focalizadas, apoyar desde el punto de vista tecnológico, teórico, económico a las pymes, promover el desarrollo sustentable, enfocado en el desarrollo regional, ¿ya? Incentivar una lógica descentralizadora, devolución del IVA, pero en algunos rubros no más, por medicamentos y por alimentos. Yo
Si fuera yo asesor de Sebastián Sichel, yo le colocaría acá un tercer punto, cultura. ¿Ya? Yo también eliminaría o bajaría a su mínimo expresión el IVA, por ejemplo, por cultura o a los libros. ¿Ya? Claro, hoy día tenemos, ¿cierto?, las versiones digitales, ¿verdad? Pero de todas formas, o sea, que no sea, por ejemplo, oneroso invertir en cultura. O que haya un fondo estatal para eso. Ya, por una sociedad inclusiva. ¿No es cierto? Hay aquí elemento importante acá. ¿Sí? ¿Qué opinaría Parisi del tercer punto allá? Bueno, igualdad, ¿cierto? Potenciar el empleo femenino, pensión de alimentos, ¿ya? Que si, por ejemplo, que generalmente los deudores son hombres, por lo general, aunque la obligación legal de proveer de alimentos a los hijos de los dos, padre y madre, ¿ya? Pero por lo general, como la mayoría de los hijos se sigan con la mamá, ¿verdad? En muchos casos, ¿cierto?, de deuda de pensión alimenticia, incurren los varones. Bueno, quien incurra en eso, pasa de ICOM. Así como, por ejemplo, si tú pactas una compra en letra, en cuota, y no pagas, te pasa de ICOM acá también. Entonces, eso con mejor razón, es una propuesta, ¿ya? Y que haya un fondo de pago de alimentos, ¿ya? Un fondo de pago de alimentos. Por ejemplo, también se hablaba, por ejemplo, que un deudor de pensión alimenticia no puede optar a trabajo alguno. Que quede, por ejemplo, para obligarlo a pagar, ¿ya? Para obligarlo a cancelar sus deudas alimenticias de pensiones. Ya, pero está bien, puede ser. Pero también desde otra mirada, ya, eso podría ser más utilizado. ¿Cierto? Ya, no me están permitiendo trabajar, ¿no, verdad? Por tanto, menos pago. O buscaré forma, ¿verdad?, de trabajar de manera independiente, no acreditarse otra. Pero ojo, sépanlo. El que tú trabajes de forma independiente, legalmente no te exime o no te facilita el tema de no pagarle alimentos a tus hijos. Porque existe una figura legal que se llama renta presunta. Claro, renta presunta. O sea, claro, porque cualquier, por ejemplo, comerciante independiente, como Antonio Sestilado, ¿verdad?, declara por el mínimo y paga una mugre de pensión a sus hijos. En circunstancias que a lo mejor objetivamente paga más. La contraparte, generalmente es la madre, ¿verdad?, puede exigir que se le calcule su renta presunta. Y ahí no se la lleva tan fácil. No, sistema. También depende mucho como quien toma el caso lleve a su celo profesional, etcétera, ¿ya? Porque antaño era, sí, es verdad, antaño era muy simple burlar el tema de la pensión alimenticia, ¿ya? Muy simple. Y después se fue complejizando más, ¿ya? El empleo femenino, no solamente promover que haya más empleo femenino, ¿verdad?, sino que de alguna forma premiar, estimular a las empresas que contraten, ¿no es cierto?, más mujeres, que de verdad haya paridad, pero paridad de acuerdo a las necesidades del servicio. Evidentemente, en determinados trabajos que no pueden ser tan pares, es que haya mujeres y hombres en la misma cantidad, ¿ya? A veces va a ser necesario más hombres, a veces necesario más mujeres, ¿ya? Pero hay otros rubros que sí, porque efectivamente se podría aplicar o tender a la paridad entre ambos géneros, ¿no es cierto? Igualdad de sueldo, que no implique, ¿verdad?, lo que decía yo, por ser hombre o ser mujer, ganar distinto, solo por ese hecho. Igualdad de oportunidades, aunque no lo explicita mucho, ¿ya? Derecho a vivienda digna, reforzar el reglamento de intervención social, construir porcentaje de viviendas con subsidios, ¿ya? Con subsidios. El otro día en un reportaje en el Chilevisión hablaban de que obtener un subsidio hoy no te garantiza de tu vivienda. Claro, porque de repente, por ejemplo, hay empresas, ¿verdad?, al sobrevalorarse el valor de la vivienda, aunque tú te presentas a postular a eso con un subsidio ya en la mano ya, ese subsidio es un monto, ¿no es cierto?, que a lo mejor ya no cubre porcentualmente gran parte del precio real de la vivienda, ¿ya? Por tanto, tu vivienda es más alto. Y si también hay problemas laborales, ¿cómo lo vas a pagar? ¿Ya? Seguro cesantía 25 a 30% del sueldo para poder pagar los gastos básicos, ¿ya? Un elemento, por ejemplo, importante del programa de Sebastián Sichel de apoyo y seguimiento a los casos de VIF, de violencia intrafamiliar, ¿ya? Flexibilidad, ¿verdad?, en cuanto a licencias de hijos, permitir trabajo híbrido, ¿no es cierto? Apoyo a las mujeres que viven con su agresor,
ampliar la cobertura de la salud mental, que es caro, ¿ah? La salud mental en Chile es muy cara. Y a veces mucha gente que padece se tiene que sufrir todas, ¿no? La medicación es cara, los tratamientos son caros, los honorarios, por ejemplo, de los profesionales son bastante elevados. Una consulta psiquiátrica, por ejemplo, que no puedes quedarte con una. Claro, pues yo tengo un gripe, por ejemplo, voy al médico, me receta, me da licencia, ya, listo, se me va a pasar. En cambio, un tratamiento psiquiátrico implica varias sesiones. Me parece que la otra vez escuchaba que FONASA te cubría hasta 5, parece, o 6, no estoy seguro. ¿Ya? Pero no todos los psiquiatras atienden con FONASA. Mira, peor el dato que me está dando Nicolás acá. Casi ninguno atiende por FONASA. Casi ninguno, todo es cash. Y están como a 50.000 la consulta. La consulta, imagínense. La segunda consulta a los 22 días. Ya. Por lo general. Correcto. O sea, está bastante restringido, ¿no es cierto? Sí, y aparte que tenemos... Otra cosa, por ejemplo, que atenderse, porque uno se puede anotar, ¿no es verdad?, en planes públicos, en consultorios, pero la verdad es que bastante... Yo te digo, yo ahí de verdad no culpo a los profesionales, ¿eh? Que a veces tienen asignado pocas horas para los consultorios, etcétera, porque los consultorios día hay psiquiatras y hay psicólogos, ¿sí? ¿Ya? Y trabajan en eso, ese punto. Conocí a 2 amigos, eso, ahí en el consultorio de la Beatita Benavides, ¿verdad? Uno, y otro de la Sagre, allá en el Paradero 7. Pero claro, es poco la cantidad de horas que se les da, o tienen que repartirse entre muchos consultorios. Entonces el tratamiento a fondo es bastante escaso, ¿ya? Chicos, chicas, les dejo, ¿cierto?, las preguntas esenciales. Yo sé que me faltaron candidatos, lo tengo clarito, ¿ya? Es bastante largo el PPT, ¿verdad? Pero si usted se fija, la pregunta esencial está bastante asequible, ¿cierto? Usted elija cualquier candidato, proponga ahí, o mejor dicho, 2 propuestas de salud y 2 de educación, ¿ya? Aquí lo mismo, candidato 2, cualquiera que usted quiera, por eso no pusimos ningún nombre, ningún ejemplo acá, 2 propuestas de salud y 2 de educación, ¿ya? Y aquí cortito, ¿por qué eligió al candidato tanto? Breve, ¿y por qué eligió al candidato tanto? ¿Ya? Acá lamentablemente no se vale si no me gustó ninguno, ¿ya? Porque no estaría contestando la pregunta, ¿ya? Pero por último, el menos malo que usted sienta, que también es una forma válida a veces de elegir, de opinión. Claro, uno puede elegir el menos malo, en la realidad, o el mejor, en tiempo positivo. Chicos, chicas, oye, no saben.